Hechos. El libro de los Hechos, por cierto, no es un libro que he enseñado capítulo por capítulo, es muy largo, pero el libro de los Hechos, como dice en la mayoría de nuestras Biblias, de los apóstoles, decía en alguna ocasión el doctor Ríos, puede ser titulado Los Hechos del Espíritu Santo. Si usted quiere, por medio o a través, sería mejor la palabra, de los apóstoles. Porque cuando aparecen los hechos de los apóstoles, pues pareciera que esos hechos, esas acciones, hubieran sido hechas solamente por hombres muy especiales, hombres que aun cuando no tenían, como lo dice el mismo libro de los Hechos, muchas letras, ni eran personas ricas, muchos de ellos, por lo menos 4 de ellos eran pescadores, ¿se acuerda? Personas que no tenían mayores ingresos económicos, aunque algunos difieren y dicen que eran empresarios, pero bueno, siempre hay diferentes teorías acerca de la vida de ellos. Pero el libro de los Hechos, yo creo que todo hijo de Dios debe de leerlo y releerlo, especialmente cuando nosotros queremos, hermanos, volver a los rudimentos. No en el sentido, como lo dice Hebreos, que dejemos los rudimentos para no confundirlo, sino que en el sentido de volver a las bases, al origen del Evangelio. Poder leer el libro de los Hechos y meditarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos interprete, nos enseñe, nos ilumine la palabra, especialmente en esta porción. Muchos sitúan al libro de los Hechos como el libro histórico del Nuevo Testamento. Libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? ¿Sí? Deme un ejemplo de un libro histórico del Antiguo Testamento. Ok, Primera y Segunda Crónicas. ¿Sí? Y Reyes. Pero el libro histórico del Nuevo Testamento es precisamente el libro de los Hechos. Así se clasifica cuando se clasifican los libros. Y yo creo que en pleno siglo XXI, que ya estamos ya en el 2009, nosotros tenemos que chequear en este libro cómo fue que empezó la iglesia. Yo creo que las definiciones de iglesia en estos últimos tiempos pueden perderse a través de muchas interpretaciones y muchas enseñanzas muy humanas. Y hoy más que nunca, en lo personal, y precisamente la semana pasada participé de una reunión de la Comunión Internacional de Ministerios Elim, de CIME, donde precisamente el tema central fue el Evangelio del final. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio del final, tenemos que pensar que el Evangelio del final es el mismo Evangelio del principio. Y el doctor Ríos hablaba mucho acerca de que como empezó la iglesia, ¿sí? Si situamos el inicio de la iglesia en un punto X, dice, así como empezó, así va a terminar. Entonces, en la Biblia se mencionan muchos ciclos. Entonces, tenemos que entender o recordar que ya este proceso ya lleva casi 2000 años. Digo casi porque si nosotros queremos ubicar el inicio de la iglesia en la muerte del Señor, la muerte de Cristo, otros la ubican en otro acontecimiento muy importante que se desarrolla pocos días después, en Pentecostés. Para algunos la iglesia arranca en la muerte de Cristo. Incluso miran que cuando el costado del Señor en la cruz fue abierto y sale sangre y agua, es precisamente ahí donde inicia la iglesia. Otros lo ubican en Pentecostés. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla de Pentecostés. Y son eventos muy importantes y muy cercanos que indudablemente pues no nos vamos a pelear donde usted también cree que inicia la iglesia.
Pero la iglesia realmente, hoy más que nunca, como nosotros somos parte de ella, porque un concepto que yo he querido en estos años, ya casi 4, de caminar con este grupo de hermanos que el Señor ha venido invitando, y diría yo, a congregarse en este lugar, porque yo creo que ha sido el Espíritu. Nos interesa mucho hacer una diferencia entre lo que es el templo, que es el edificio, y lo que es la iglesia según la Biblia. La iglesia, más que una organización, recordemos que es un organismo vivo, del cual cada uno de nosotros somos miembros. Y es fácil tal vez tener la idea, si usted quiere, sencilla, pero muy tradicional y muy común, que cada uno de nosotros cuando venimos al culto, venimos a la iglesia, más estamos pensando en ir al templo. Yo tengo que ir a la iglesia, hoy me toca iglesia, hoy hay culto. Y tenemos que hacer la separación entre lo que es ir al templo y lo que significa la iglesia. En forma muy sencilla, los que estamos aquí somos iglesia. Que nos reunimos en un local que se convierta en templo, como también puede ser nuestro hogar que se convierta en templo, como también puede ser al aire libre que se convierta en templo. De hecho, el Señor que inicia todo el plan de Dios de redención al hombre y por lo tanto también abre el camino para la iglesia, no tuvo templos donde predicar. Sus púlpitos eran piedras, sus púlpitos eran al aire libre. Entonces nosotros necesitamos, creo yo, volver a los inicios. Y el libro de los Hechos es muy importante porque nos va a narrar, así como los 4 evangelios nos narran la vida de Cristo, su desarrollo. El libro de los Hechos lo que nos va a narrar es cómo arranca la iglesia. Y aunque también el hermano Otto nos compartía cosas muy interesantes, como él le llamaba a la iglesia que se narra en el libro de los Hechos, la iglesia del amanecer. Tal vez ustedes han oído conceptos donde dicen es la iglesia primitiva. De hecho, hay un movimiento evangélico que se llama iglesia primitiva. ¿Sí? Pero más que le llaman primitiva por ser el inicio de ella hace 2000 años, pero me gusta la iglesia del amanecer porque es la iglesia donde la luz empieza a amanecer y dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de día en aumento. Entonces esperaríamos que ya en pleno siglo XXI la iglesia esté con toda la luz en el cenit. ¿Por qué? Porque indudablemente es en la medida como Cristo la llena de luz, la llena de gloria, porque es la gloria de Él la que nosotros anhelamos alcanzar, indudablemente la que nos va a nosotros a hacer llegar a esa figura como la luz de la aurora hasta que el día, como dice Pablo, sea perfecto. Capítulo 1 entonces, verso 1. El libro es muy rico en muchas cosas y en muchos datos. Creo que nos tomaría un año poderlo ver así despacio. No creo que tengamos el tiempo, pero indudablemente que vale la pena que empecemos a ver. Acuérdense que estábamos viendo figuras del Antiguo Testamento en relación a la venida del Señor, pero creo que hoy vamos a continuar con estos temas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Note usted que el Señor primero hacía, ¿sí? Nota usted que dice que empezó a hacer o hacía y a enseñar. Esto lo he compartido con ustedes varias veces, pero una de las cosas interesantes es que el modelo de la iglesia, nuestro modelo, primero hacía y después hablaba. Desde ahí ya nosotros podemos empezar a chequearnos a nosotros mismos. Nosotros como miembros de la iglesia, como discípulos de Cristo, ¿hacemos
y después hablamos? ¿O primero hablamos y después hacemos? Pase usted una revista rápida ahí, ¿cómo lo hace usted? Si usted se parece a mí, primero habla y después hace. Pero aquí las palabras no están puestas por casualidad. El autor del libro de los Hechos es Lucas. Por cierto, Lucas no fue discípulo directo de Cristo. Usted lo encuentra el Evangelio de Lucas, pero Lucas no fue llamado, ¿verdad? ¿Dentro de los 12 o sí? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aparece entre los apóstoles? ¿Por qué escribe un evangelio? ¿Por qué escribe un libro tan importante como el libro de los Hechos? Usted mismo se va a dar cuenta que él fue acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. Lucas era un médico. Por supuesto, no usaba estetoscopios porque todavía no habían estetoscopios y no se ponía batas como las que se ponen hoy los médicos. Pero indudablemente Lucas era un hombre refinado. Había ido a la universidad de su tiempo. Y había escrito, por eso dice, en el primer tratado, está diciendo, en el primer escrito, en el evangelio que escribí, el que usted lo encuentra ahí un poquito antes, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero él puso primero la acción. ¿Se acuerda usted que uno de nuestros más prolijos cantautores guatemaltecos, famoso en Viña del Mar, ganador de no sé cuántos Grammys y participante de la revista Billboard en no sé cuántos, ya sabe quién, ¿verdad? Que le canta a las mujeres en las 4 décadas, ya se dio cuenta quién es, ¿verdad? Pues este hombre, su primer éxito que lo escribe en Guatemala fue verbo, no sustantivo. Y lo que quiso decir este hombre con eso, que me parece que es como un poeta cuando él escribe, es que verbo es acción. Y sustantivo, ¿se acuerda usted? Son los nombres, son las definiciones. Entonces él decía, verbo, no sustantivo. Porque a veces hablamos de muchas cosas, definimos muchas cosas, pero no actuamos. Y el mayor problema que yo creo que la iglesia actualmente, y cuando digo la iglesia, también nosotros estamos involucrados, es que hablamos mucho y hacemos poco. Si la iglesia empezara a hablar menos y hacer más, se notaría dentro de la sociedad guatemalteca. Yo le escribía, me parece que a un pastor hoy les respondía un email a un pastor de Guatemala, que precisamente no sabía yo que es el pastor del maestro que acaban de matar en el correccional. No sé si usted oyó esa noticia, ¿verdad? Y fue matado ese maestro con una hazaña tan terrible que no merece ser contada. Y me escribía él que no me había podido responder el email que le había mandado precisamente porque había estado en el funeral y había sido algo muy, muy fuerte, muy difícil. Y yo le decía que lamentaba mucho lo que le había pasado a su oveja y por supuesto a la familia, ¿no? Una noticia tan fuerte, saber que un pastor amigo cercano es el pastor es muy doloroso, ¿no es cierto? Como lo que nosotros vivimos hace unos meses. Pero yo le decía, indudablemente la iglesia en Guatemala necesita unirse para orar y hacer un ejército de intercesión y de oración. Porque no es posible que la potestad de violencia que tiene a Guatemala sumida en la forma como está, nunca antes, creo yo, en lo que yo vivo en Guatemala, se había visto una violencia tan terrible. El día de ayer se mataron el día de hoy creo que fue, o ayer, se mataron 3 pilotos como represalia simultáneamente, personas que no tenían absolutamente nada que ver. Entonces, eso nos indica que como iglesia nosotros necesitamos accionar. Y Lucas, cuando escribe su evangelio, revelado por el Espíritu Santo, nos indica que Cristo, el centro del evangelio, porque Cristo es el evangelio. Las buenas noticias son buenas noticias porque hablan de Cristo. Serían malas noticias si hablaran de otras cosas. Por eso, el mensaje final y central de una iglesia de Cristo y de una iglesia bíblica o cristocéntrica
es apuntar hacia el Señor. Pero lo que dice Lucas es que él hacía y luego enseñaba. Eso significa que usted como papá y como mamá necesita hacer primero antes que enseñar. Nosotros somos muy buenos los cristianos evangélicos para decirle a los hijos y sermonearlos, ¿no es cierto? Y darles de bibliazos. Yo digo darles de bibliazos no literalmente, sino que a veces llenamos de versículos a nuestros hijos y los golpeamos con los versículos y son como bibliazos, ¿verdad? Y tal vez los hijos encuentran una gran confusión en sus almas porque no miran la consecuencia de lo que el papá o la mamá dice con lo que hace. Entonces necesitamos volver a hacer antes que enseñar. Por eso el mensaje evangélico se está volviendo tan insulso. Por eso el mensaje cristiano ya no le ponen atención muchas personas, porque oyen mucha gente y ven mucha gente hablar, usando todos los medios posibles, pero no miran la consecuencia en sus vidas de lo que hablan y de lo que enseñan. Lucas dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Él define que en su evangelio él habló lo que Cristo hizo y luego enseñó hasta que fue recibido arriba, es decir, en su ascensión. Y eso lo encuentra uno en el evangelio. Después dice, de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas entonces nos habla de un periodo que para mí se va a volver muy importante de meditar en él y de pedirle al Señor luz, como son los 40 días donde Lucas nos dice que el Señor enseñó tocante al reino. ¿Eso dice su Biblia? ¿Sí? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Es importante esto. Dice mandamientos por el Espíritu Santo. Note usted que el Señor, como lo dice el misterio de la piedad, que nos relata el apóstol Pablo, ¿es en Colosenses o es en Filipenses? El misterio de la piedad. ¿O en Timoteo? Primera Timoteo entonces. 3:16, ¿verdad? Ok. Grande es el misterio de la piedad. Y ahí dice, vindicado o justificado por el Espíritu. Todo lo que Cristo hizo, esos 3 años y medio que anduvo en su ministerio público en la tierra, fue vindicado por el Espíritu. Y aún resucitado dice que dio mandamientos por el Espíritu. Eso quiere decir que cuando Jesús hablaba, lo que decía, lo decía por el Espíritu. Qué importante es que nosotros que hablamos, aunque le hablemos al vecino, al hijo, al familiar, lo hagamos por el Espíritu. Porque entonces esa palabra verdaderamente va a ser poderosa. Esos 40 días de dar mandamientos, acuérdese, resucitado. Ya no es el Cristo que se cansaba, ¿no es cierto? Usted en su mente visualiza a un Cristo que cuando caminaba, porque no habían buses o no lo vemos a Él caminar en carros, porque era eso para la gente de mucho dinero, sino que caminaba a pie. Lo hacía recorriendo las distancias. Iba de Betania a Jerusalén y de Jerusalén a Betania, o a los diferentes lugares, siempre lo hacía con sus sandalias, ¿no es cierto? Era lo que se usaba en ese tiempo. Y se cansaba, se sentía débil, no dormía y luego caminaba. Y como un hombre común y corriente, aunque no era común y corriente, yo diría que este hombre que hizo ese trabajo y que gracias a Dios quedó plasmado en la palabra, ahora ya no lo vemos así.
El libro de los Hechos entonces empieza con un Cristo resucitado. La iglesia arranca precisamente en una época de sobrenaturalidad. Por eso la iglesia es sobrenatural. La iglesia no es de esta tierra. Nosotros como miembros de la iglesia no somos de esta tierra. Por eso, cuando usted y yo meditamos sobre nuestro origen, que no es terrenal, ojalá que usted a estas alturas haya logrado aterrizar en el concepto, y más que concepto mental, usted ha logrado tener el testimonio del Espíritu, que usted no empezó aquí en la tierra, que su inicio no fue esa relación que tuvo su papá con su mamá, donde usted fue engendrado, pero más que ser engendrado usted, fue engendrado su cuerpo. No nos vamos a meter ahorita a esos detalles, pero indudablemente que si nos ponemos a meditar en ese contexto, sabremos que como miembros de la iglesia no es un plan humano, no debe ser un plan humano, y por lo tanto no puede ser edificada humanamente hablando. Cada uno de nosotros necesitamos también recibir mandamientos por el Espíritu. En este caso, fueron ministros muy importantes, como lo dice el verso 2, donde dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu, a los apóstoles que había escogido. Indudablemente que esos apóstoles que recibieron del Cristo resucitado, 12 por lo menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Y 12 no es casualidad que sea número de gobierno, porque esos apóstoles que fueron enseñados por el Cristo resucitado, como dice más adelante acá el verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, es decir, resucitado, con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas irrefutables, apareciéndoseles. Hoy no tengo mi computadora cerca, pero probablemente esta palabra se refiere y tiene conexión con las parucías, porque de hecho, el Cristo resucitado, si parucía es presencia física, se les apareció vivo, al punto que le dijo a Tomás en una ocasión, Tomás, mete tu mano en mi costado. Yo no sé si usted cuando lee esas cosas o las oye predicar, medita un poco en ellas. Porque a la palabra hay que ponerle atención y hay que estar, para eso nos dieron también discernimiento y nos dieron, esperamos, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Pero ¿será que el costado de Cristo está abierto? Porque ¿por qué le dijo? Mete tu mano. Y yo no puedo meter la mano en el vientre o en el costado de Carlos si no estuviera abierto, ¿verdad? Solo si supiera karate e hiciera un grito, podría, como a veces lo hacen, ¿verdad? Que hasta, por lo menos lo hacen en las películas, yo no sé si tienen la capacidad de hacerlo o no, probablemente. Pero dice, Tomás, mete tu mano, mete tu dedo. Fernando Ortiz, pastor en República Dominicana, a él le he oído, probablemente usted lo ha oído a otras personas, habla del hecho de que las cicatrices de Cristo, las heridas de Cristo, los derramamientos de sangre en diferentes partes del cuerpo de Cristo, empezando por la frente con la corona de espinas, siguiendo con las manos, los pies, el costado, cuando fue abofeteado, me parece que algunos logran ubicar 7 lugares diferentes en su cuerpo donde brotó sangre. Pero tampoco me vamos a meter a eso. Pero le oí en alguna ocasión una enseñanza muy bonita cómo las heridas de Cristo se transformaron en señales.
Entonces, sí creemos, no sé qué piensa usted, pero yo se lo expongo, usted medítelo, el Cristo resucitado tiene señales, están ahí las señales o las cicatrices si usted quiere, porque no creo que solo haya sido para Tomás, el incrédulo. Mete tu dedo aquí. Mira, mira, yo soy el que murió en la cruz. La Biblia no narra que Tomás estuvo cerca de la cruz, ¿verdad? Solo dice que fue Juan. Pero probablemente Juan estaba al pie y Tomás estaba un poco lejos. O quizá el miedo hizo que Tomás lo viera muy de lejos. Pero insisto, hermano amado, que el libro de los Hechos arranca con él resucitado. ¿Sí? Y el mismo autor del Evangelio, aunque muestra que el Señor se va, en estos pocos versos, aunque no nos desarrolla todo, nos indica que esos 40 días fueron gloriosos para los apóstoles. Y me parece a mí que aunque Pablo no estuvo con él en esos 40 días, porque acuérdese que Pablo dice que no le conoció en carne. ¿Ha leído usted eso? Y si no, lea la Biblia. Se lo aconsejo. Va a edificar su vida. Va a ser de grande bendición. Pero vemos entonces que Pablo, aunque no lo vio por revelación, porque esa palabra es sumamente importante para nosotros ahora. Porque al que no le revelan, realmente se convierte en un religioso o es sencillamente un religioso. Dios nos tiene que revelar sus verdades para que se vuelvan verdades personales. Entonces, notamos nosotros que la revelación que le llega a Pablo, y sin elucubrar demasiado, acuérdese que Pablo tuvo un discipulado en Arabia, en el desierto, lea Gálatas, y se va a dar cuenta cómo él tuvo su propio discipulado con el resucitado. Acuérdese que ser apóstol significa ver al Señor resucitado. Eso sí, no todos los hermanos que han visto al Señor son apóstoles. Pero eso sí, para ser apóstol seguimos creyendo conforme a lo que la Biblia dice, que hay que ver al Cristo resucitado, quien es al final del cabo, quien constituye a un apóstol. Bueno, ¿por qué el Señor por 3 años y medio, aunque le habla a las multitudes, busca a discípulos? Porque son solamente los discípulos. Y eso entiéndamelo bien. Los que pueden transmitir vida. Son solamente, el Señor cuando escogió discípulos, su propósito no era llenarlos de conocimiento. Nosotros hemos equivocado el concepto bíblico del discipulado. Yo me atrevo a decir hoy por hoy que la única manera de verdaderamente pastorear una congregación es discipulándola. La única manera de verdaderamente hacer la obra de Dios es por medio del discipulado. Porque al fin y al cabo el discipulado bíblico es un proyecto de vida. El discipulado bíblico no es para un día, ni para un año. Cuando tú eres discipulado y te dejas discipular es para toda tu vida. Si vas a vivir 80 años es para cuando te mueras y te vayas con el Señor. El discipulado bíblico no es para cuando tú seas miembro de la iglesia de Cristo Betel y después pases a otra porque te gusta más, o porque te gusta más el pastor o te gusta más el programa, para que en ese programa te enseñen otras cosas. El discipulado bíblico es una transmisión de vida. Cristo tomó a estos hombres, con excepción de uno, y lo que él quería era clonarse en ellos. Él quiso hacer de un Jesús 12 Jesuses. Tenemos que entender que ese era el concepto.
Y por lo tanto, su propósito ya resucitado como Jesucristo era ser Cristos, sin ser dioses. Por eso es que Pentecostés venía. Por eso es que esos 40 días de estar viviendo con uno que murió y resucitó, tuvo que cambiar totalmente la vida de las personas. Nuestras vidas, hermanos amados, permanecen a veces en una mediocridad espiritual tan fuerte, porque no hay encuentros con el Cristo resucitado. ¿Usted se imagina convivir 40 días con un muerto? ¿Sería igual su vida otra vez? ¿Qué pasaría si uno de nuestros hermanos que se nos han antecedido se nos aparecieran y nos empezaran a contar, y nos empezaran a enseñar, y nos empezaran a mostrar por 40 días? ¿Cree usted que su vida sería la misma? Porque aquel que conoce la vida del siglo venidero, ya no le interesa mucho la vida del siglo presente. Y acuérdese, la Biblia dice que este es el presente siglo malo. Así dice Pablo. Y cuando hablo de siglo, acuérdese que en el griego no está hablando de 100 años. Está hablando de aión, está hablando de un periodo de tiempo. Y dice el presente siglo malo. ¿Ese siglo malo cuánto lleva? 2000 años. Porque lo que esperamos es el siglo venidero. Por así decirlo, el siglo venidero será el siglo bueno. Es donde se van a cumplir todas las promesas. Ahora, por 40 días el resucitado apareciéndoles con pruebas irrefutables a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque esperaba que ellos gobernaran y dirigieran y establecieran la iglesia bajo los parámetros del Cristo resucitado. Por eso Pablo dice en Filipenses, yo anhelo, y ese debería ser el anhelo de todos nosotros. Yo quisiera que eso me despertara a mí y fuera lo primero que pensara. Pero le soy honesto, a veces me despierto pensando en lo que tengo que hacer en ese día. Aunque me despierto y me pongo a orar, de todas maneras, las preocupaciones de lo que tengo que desarrollar durante ese día a veces también asaltan mi mente. Y cuando siento estado, paso de orar a meditar en lo que tengo que hacer o a programar en mi mente lo que tengo que hacer. Casi como en una agenda cerebral. Y sospecho que a usted le pasa lo mismo. Pero qué maravilloso sería que nosotros nos despertáramos con el anhelo del apóstol Pablo, que si usted me acompaña a Filipenses, parece que está en Filipenses capítulo 3, déjeme buscarlo para confirmar, si no estoy mal, ese verso número 11. Estoy en Colosenses, es Filipenses capítulo 3, sí, verso 10. Dice, a fin. ¿Cómo que será la meta del apóstol? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo quería conocerle en el poder de su resurrección. Estos apóstoles lo conocieron en el poder de su resurrección. Un ministro cercano que ha predicado acá en esta congregación recibió en su corazón, y se lo he compartido ya en unas ocasiones, pero vale la pena que se lo vuelva a repetir. Viendo que el evangelio actual, o diríamos una de los sesgos del evangelio actual, es el evangelio llamado de la prosperidad. ¿Sí? Usted mira la televisión y mira la radio evangélica de diferentes partes del mundo. El fuerte énfasis es
que usted sea próspero en la tierra, que usted sea un triunfador. ¿No es cierto? Y eso está cada vez tomando más y más y más y más gente, pues, de la iglesia de Cristo. Y él, meditando en eso, recibió de parte del Señor que el antídoto para el evangelio de la prosperidad. Porque yo recuerdo que en una ocasión le oí el testimonio a este hermano decir que él quería ser millonario a los 30 años. Esa era su meta. Para eso estudió en la universidad. Para eso se asoció en diferentes negocios donde él esperaba ser millonario a los 30. A veces son metas muy humanas, ¿verdad? Pero después de que llegaron los 30 y los 40 y las cuentas bancarias no cuadraban, y en el proceso Dios hablándole a su corazón, yo creo que él entendió. Pero en un momento de devoción con Dios, diría él, en la cuarta dimensión. Si usted quiere saber de la cuarta dimensión, pues busque qué es la cuarta dimensión. Nosotros vivimos en la tercera dimensión. Bueno, lo llamativo es que estando en esa comunión, él le decía: Señor, porque le mostraron la potestad tan grande que respalda ese movimiento de la prosperidad. Hasta aquí, tal vez alguien que pueda escuchar esto o pueda verlo por televisión dirá: bueno, ¿de qué está hablando? Pero ¿cuántos saben que las potestades buenas de parte de Dios y las potestades caídas quieren dirigirlos? Hay una versión, la Shogel Mateos, que habla de los poderes cósmicos. Y da la impresión de que son los poderes cósmicos los que, y cuando hablamos de cósmicos ya nos ponemos hasta más raros todavía, ¿verdad? Pero así dice esa versión. Nos quieren controlar. Y tenemos que entender que hay poderes cósmicos que son de Dios y poderes cósmicos que están contra Dios. Por lo menos intentan estar contra Dios. Pues cuando le fue mostrada esa potestad, él le dice: Señor, es tan grande que no me quiero enfrentar a ella, porque estoy seguro que me va a vencer. Y yo le aseguro a usted que usted se pone a oír temas del Evangelio de la Prosperidad y usted dentro de un mes ya me viene con ideas raras. Y ya está pensando en esto y está pensando en aquello y por aquí, por allá. Porque ¿a quién no le gusta prosperar? Lo malo es que circunscribimos la prosperidad a solamente lo material. Bueno, pero para entrar en lo que estábamos hablando, para no sesgarnos demasiado, dice que le vino una voz porque le dijo: Señor, no me quiero enfrentar a esto, porque me va a vencer. El Señor le dijo: el antídoto para el evangelio de la prosperidad es el evangelio de la resurrección. Lo que Pablo quería. Quiero conocerle y el poder de su resurrección. Estos apóstoles lo conocieron. Ahora, ¿usted no cree, hermano amado, que la iglesia realmente está dormida? Yo sí lo creo, fíjese. Y cuando digo que está dormida, pues yo soy parte de la iglesia, pues también yo ando cabeceando. No estoy hablando de un sueño natural ni de un sueño normal, sino estoy hablando de aquella advertencia del apóstol Pablo cuando dice: despierta tú que duermes. Y lo que duerme a la iglesia muchas veces es lo terrenal. Estos hombres pasaron un tiempo tan maravilloso recibiendo mandamientos por el Espíritu Santo, que son precisamente eso que se tradujo después en palabra, pero más que palabra, en hechos, lo que se narra aquí. Por eso el verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Para mí es muy importante que dice reino de Dios, no dice reino de los cielos. Acuérdense que el Señor dice en los evangelios, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí habla del reino de Dios. Y hablar del reino de Dios es demasiado amplio en todo el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento. Se han escrito muchos libros y se seguirán escribiendo muchos libros y se seguirán predicando muchas cosas y enseñando muchas cosas. Pero yo lo animo a usted, a que si usted tiene el libro del doctor Ríos, El Reino, léalo. No es fácil de digerir, no es fácil de absorber, pero léalo. Es importante. Y lea lo que la Biblia dice sobre el reino de Dios. Porque fue el tema, por lo que veo yo, que fue enseñado por el Cristo resucitado. Acuérdese, un muerto que volvió a la vida para no morir jamás. Indudablemente estamos hablando del Cordero, ¿verdad? Porque Dios no puede morir. El Verbo no murió. Bueno, eso ya lo vimos en alguna ocasión. Y dice entonces el verso número 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Qué importante es la unidad. Aunque aquí hace énfasis a estar juntos, usted sabe que a veces podemos estar juntos y estar divididos. Una de las grandes armas del enemigo en las iglesias es dividir a las ovejas. Ya lo muestra Corinto en sus primeros capítulos cuando dice: yo soy de fulano, yo soy de mengano, yo soy de perencejo. Pablo les dice: son carnales. Cuando hay divisiones en las iglesias, cuando hay facciones en las iglesias, cuando hay grupos en las iglesias, lo que se demuestra es carnalidad, según el apóstol Pablo. Usted lo puede ver en el capítulo 3 de 1 Corintios. Qué maravilloso es que cuando el Cristo resucitado estaba, dice que ellos estaban juntos. Más adelante dice, en armonía. El Señor busca que sus hijos estemos en armonía. Y difícilmente encuentra uno congregaciones en armonía. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de romper con la armonía, trata de romper con la comunión, trata de romper con la unidad. Y qué importante es la unidad, porque es poderosa la unidad. Y estando juntos, les mandó. ¿Sabe qué me gusta a mí del Cristo resucitado? Que no pide favores. ¿Me podría hacer la campaña, hermanito, de tal cosa? Sería tan amable, hermano amado, o hermanito lindo, de hacer esto, hacer aquello. No, el Cristo resucitado, si usted nota, la otra dimensión ya no es de muchas vueltas. El Cristo resucitado dice, les mandó. ¿Lo nota? Porque son mandamientos. Me gusta de repente que ponen ahí en una de las pancartas cuando están vacías, dice, son mandamientos, no sugerencias. Porque a veces los cristianos creemos que Dios sugiere. Sería bueno que oraras. Sería bueno que te congregaras. Sería bueno que diezmaras. Sería bueno que evangelizaras. No, son mandamientos, no sugerencias. Todavía alguno de ustedes que no ha dicho amén en toda la noche puede decir un amén. Ay Dios. Yo lo digo pues, amén. Así es. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hermano amado, por espíritu pueden haber mandamientos que te dicen, no te muevas. Porque si te mueves, hay palo. ¿Cree usted que eso se va a dar en estos tiempos? Sí. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu. Por eso dice, mandamientos por el Espíritu Santo. El gran problema es que los ministros del tiempo final vamos a tener que dar mandamientos por el Espíritu y usted va a tener que discernir si son del Espíritu o no. Y el riesgo que usted va a llevar
es que si usted se va contra un mandamiento dado por el Espíritu de un ministro, va a sufrir consecuencias. Pero también, si usted toma un mandamiento de un ministro como por el Espíritu y era carnalidad, o era interés, o era sentimiento, también va a tener consecuencias. Qué complicado, ¿verdad? Qué importante es subir de nivel. Qué importante en estos tiempos, porque yo quiero que usted vea que el Señor le habla a 12 que hubieran podido decirle o refutarle lo que él estaba diciendo, pero ya estaba en otra dimensión. Él estaba en la edad del siglo venidero y ellos estaban en la edad del siglo presente. Yo sospecho que nos estamos acercando a etapas en las que no solo los ministerios en la tierra van a ser elevados, sino que también otros ministerios del siglo venidero van a convivir con los que estamos todavía en la edad del siglo presente. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Usted se imagina, hermano amado, a un hombre, porque los ministros somos hombres, que de repente le diga, mire, el Espíritu me dijo que no se mueva. El Espíritu me dijo que no haga tal cosa. Uno siempre va a dudar, ¿verdad? Uno siempre va a decir, ¿a poco? Y como en esto hay mucha charlatanería, tristemente, yo sí sé que hay ministerios que en muchos lados le dicen, mire, el Señor me dijo que me dé su carro. Y ahí va la ovejita dando el carro. El Señor me dijo. Usted sabe que incluso en eso del Señor me dijo hay que ser tan cuidadoso, que yo voy a ser su esposo, dice él. Pero como diría en una ocasión el hermano Otto, pero también me lo tiene que decir a mí y a mí no me lo ha dicho. Amén. Sí, en eso del Señor me dijo, hay que ser sumamente cuidadosos. El Señor me dijo que me dé el diezmo a mí. El Señor me dijo que tal cosa. El Señor me dijo. Qué cuidadosos tenemos que ser con el Señor me dijo, ¿verdad? Y usted qué cuidadoso tiene que ser para discernir. Pero aquí había un mandamiento. Ahora yo quiero que usted le ponga atención. ¿De dónde dice el Pentecostés? Que en esta, porque acuérdese que los contextos de esto es la Pascua judía. ¿Y de dónde venían a celebrar la Pascua a Jerusalén? De muchos lugares, ¿verdad? Es más, varios de los discípulos, usted puede contabilizar como tarea cuántos de los discípulos eran de Galilea. Hoy no está por aquí mi mapa, no sé qué se hizo mi mapa. Se puede hasta allá atrás, ahí nadie lo va a ver. Pero Galilea no estaba cerca de Jerusalén, ¿verdad? Mírenlo en sus Biblias. Estaba a kilómetros de Jerusalén, Galilea. Ahora yo quiero que usted ponga atención. A Jesús le llamaron el Galileo, ¿verdad? Todavía hoy se le sitúa como el Galileo. Porque por alguna razón, aunque nació en Belén y pasó un tiempo en Egipto, también se le llama el Nazareno porque estuvo en Nazaret, y también el Galileo. Y ahí conoció a 4 por lo menos de sus discípulos, los pescadores. Y me parece que, no le digo la cantidad, pero usted investigue. Pero no era cerca de Jerusalén. Ellos le acompañaron a Jerusalén, haciendo un gran recorrido, dejando sus familias. Y como Pedro era casado, tenía hijos. Y probablemente los demás, aunque la Biblia no nos especifica, porque sabemos que Pedro era casado porque tenía suegra. Y amaba a la suegra porque la sanó. O mejor dicho, le pidió al Señor que la sanara. Si usted no ama a su suegra, le dice, Señor, mejor llévatela. No, él amaba a su suegra porque la Biblia nos narra que fue sanada. Es que importante es darnos cuenta que el Señor indudablemente en esa época, cuando les dice por mandamiento que no se fueran de Jerusalén, los estaba dejando a la deriva porque Él ya se iba. Yo quiero que usted se meta en el ambiente, en el marco, en el contexto, para poder entender que a veces las
los mandamientos del Señor pueden ir en contra de toda lógica. El Señor había muerto, estaba con ellos, había resucitado, pero se iba. ¿Y después qué? Ellos habían llegado a Jerusalén por Él. Es cierto que en la coyuntura histórica habían llegado a la Pascua, pero como peregrinos iban a regresar a Galilea hasta Pentecostés. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que se tuvieron que quedar solos en Jerusalén. Tal vez sin dinero, probablemente sin dinero. ¿Se imagina usted que el Señor lo mande a usted a una delegación a Comalapa, digamos? Voy a ponerle un ejemplo, ¿verdad? Y el Espíritu le diga, te quedas aquí 40 días. O te quedas aquí hasta que yo te diga. ¿Se quedaría usted? No, hombre, no se queda. ¿Me quedaría yo? Probablemente no. Pero ¿qué vamos a hacer cuando el Señor por el Espíritu? Y ahora acuérdese que es el Espíritu Santo el que nos guía. Yo termino. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso es Pentecostés. Les dijo, oísteis de mí. Está hablando acerca de el Pentecostés. ¿Se acuerda cuando Él les dice en los evangelios que iban a ser bautizados con fuego? Porque Juan ciertamente, dice el verso 5, bautizó con agua. Acuérdese que Jesús no bautizó a nadie. ¿Sabía usted eso? ¿O usted vio a Jesús bautizar a alguien? Dicen los evangelios, no, ¿verdad? Por eso la cita es, Juan el Bautista, por supuesto, se tiene que entender, ciertamente bautizó con agua. Acuérdense que ese era un bautismo de arrepentimiento. Mas vosotros, esa es parte de lo que aquí el Señor les dijo. Más vosotros, y ese más vosotros nos agarra a todos los que estamos aquí. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo con el Espíritu Santo se iba a convertir en el motor de estos 12 hombres, más por lo menos 10 discípulos para cada uno, porque eran 120. De ahí es donde viene el movimiento celular G12. ¿Sí? Que hay que ponerle atención, porque se causa furor, ¿verdad? Las iglesias evangélicas en este país y en el mundo entero están creciendo de una manera innumerable, ya incontable muchas veces, a través de un movimiento que parece bíblico y que parece tomado de estos modelos, pero que indudablemente tenemos que chequear si cumple ese modelo con el modelo bíblico. Ciertamente creo que la base es buena, el problema es la motivación. El problema es el interés solo de crecer numéricamente y no de verdaderamente crecer en función. Mire qué interesante, yo lo veo como una figura, usted lo analiza, pero ¿cuántos habían en el aposento alto? ¿Cuántos? 120. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Entonces yo podría decir que cada uno de ellos es como una figura, si usted quiere, como un criterio ministerial. No es doctrina, pero como que el número que cada uno de ellos debería de discipular son 10. Por eso yo no estoy interesado que hayan discipulados grandes. ¿Por qué? Porque si se vuelven grandes, ya no, el discipulador ya no puede discipular. Ya no puede visitarlos a todos, ya no puede atenderlos a todos, ya no puede cuidarlos a todos. Si el Señor, que era el Señor, no pasó de 12,
Entonces, note usted que son grupos pequeños, por eso algunos le llaman grupos pequeños. Por eso, si usted todavía no está en un grupo pequeño, se tiene que acercar a uno. Si no hay cerca de su casa, pues se puede abrir en su casa. ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque usted va a ver que la realidad del ministerio del Espíritu Santo se va a notar más en grupos pequeños, como una realidad, que solo en grandes movimientos carismáticos, dentro de grandes congregaciones, donde después de que pasa el avivamiento, ya sea genuino o forzado, todo se termina. El bautismo con el Espíritu Santo, la promesa del Padre de la que habla Lucas, hizo que estos 12 murieran como mártires. Los llevó hasta el punto de luchar contra el pecado, hasta derramar sangre. Es decir, no tuvieron su vida como algo precioso, como el Señor que los enseñó y los discipuló, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Notan? ¿Hasta qué consecuencias hizo que el primer discipulado de 12 hombres llegara? ¿Usted cree que el Señor espera menos? Siendo honestos, ¿esperará el Señor menos de sus verdaderos discípulos? Medite. ¿Será que solo fue para ellos? ¿Y será que ellos murieron así porque le conocieron en el poder de la resurrección y porque fueron subidos de nivel y porque el bautismo, es que mire, el bautismo con el Espíritu Santo, el Pentecostés no es solo hablar lenguas, que ya mucha gente no habla. Cuando yo le digo a la gente, hable sus lenguas, yo no oigo a mucha gente hablar lenguas. Y fueron bautizados con el Espíritu Santo en algún momento. Y quizá haya muchos que todavía no son bautizados por diferentes razones. Porque yo sí le quiero recordar, hermano amado, que sin el poder del Espíritu Santo fluyendo en nosotros, solo vamos a ser buenos, bonitos y blanqueados sepulcros, con buena fachada, pero nada más. Lo que verdaderamente sacude el ser interior es un evangelio con buenas noticias sobrenatural. El evangelio es sobrenatural. Lo que cambió totalmente la vida de esos hombres y que esperamos que cambie y siga cambiando nuestra vida es el ministerio del Espíritu Santo, edificando la iglesia. Por eso, aunque nos reunamos 5 pelones, disculpe lo de pelón, ¿verdad? Porque aquí nadie es pelón, o casi nadie, ¿verdad? Lo importante es por qué nos reunimos. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? Y a veces los grupos pequeños, mire, a mí en lo personal me gustan los grupos pequeños, siempre me gustaron. Me siento mejor con los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque sé que la palabra puede estar llegando más. Amén. Bueno, hoy nos vamos a poner de pie, yo voy a ministrar, hoy vamos a dejar preguntas para otra oportunidad. ¿Por qué no se pone de pie?